Bueno, bienvenidos a todos a este podcast que va sobre el bloque 7 de inequidad, estratificación social, género y etnicidad. Eh, Ahora específicamente hablaremos sobre los pueblos originarios con la ayuda de las perspectivas de Peter Wade. Contamos con Denis Logroño. Denis, no sé si puedes presentarte. Hola, ¿qué tal? Claro, mi nombre es Denis Logroño, soy psicólogo clínico y psicoterapeuta. Eh, no sé si necesitas que comente algo más sobre mí. Si nos puedes ayudar con tus credenciales, estaría bien. Como que Bueno, está bien, estudios. soy psicólogo clínico por la PUCE, estudio también una maestría en psicología clínica con mención en psicopatología y psicoanálisis en la PUCE. Estoy realizando una maestría en género con mención en salud integral en la Flaxo y también un doctorado en psicología. Entonces, básicamente mis intereses van por esos lados, ¿no? Las ciencias sociales y su entrecruzamiento con la clínica, para mi práctica como terapeuta, que es a lo que me dedico principalmente. Buenas, eso nos va a ser muy útil hoy. Eh, Nuestro tema hoy es la raza. Partiremos de la idea central de Peter Wade, que la raza no es biológica, sino un sistema social de clasificación que asigna valor y ordena jerarquías. Veremos cómo se vive la salud mental en poblaciones indígenas y cómo la clínica psicológica puede reconocer las marcas de la racialización. Entonces, si tomamos en cuenta que la racialización no es biológica, que es un orden social, que funciona en América Latina y que tiene efectos sobre las personas. ¿Has podido identificar esto en pacientes? Cuéntanos. Bueno, pienso específicamente en un caso eh, con este paciente. Es un paciente que se autoidentifica como una persona indígena. Em, Donde en efecto hay una idea planteada de subordinación o de subalternidad, ¿no? Que uno de sus principales temores era sentir que podría haber sido discriminado porque es una persona que se trasladó de su ciudad natal a la ciudad de Quito para estudiar en la universidad. Entonces, esta persona eh, temía eso, temía que se lo considere a priori como una persona no lo suficientemente inteligente, no lo suficientemente válida, que casi a veces lo planteaba como una idea de que hasta le hubiese faltado un permiso para poder hablar, ¿no? Y que se ponía bastante nervioso al momento de poder plantear lo que pensaría, o alguna discrepancia, o algún aporte que quería hacer, sobre todo en clases, pero incluso a veces, al menos entre lo que habíamos podido trabajar, en las interacciones sociales. Entonces, era una dificultad ahí que terminaba constituyéndose como una forma de inhibición de su propia expresión, ¿no? Mencionas algunos puntos interesantes. No sé si nos quieres dar un abordaje al tema de subalternidad para empezar desde ahí, para las personas que no lo conozcan. Pero bueno, al menos como yo lo entiendo, la subalternidad tiene que ver con la idea de que habría una jerarquía, justamente como tú mencionabas, entre ciertas categorías de personas, ¿no? Si hablamos ahora en este caso de etnias, ¿no? Entonces, al parecer, en su planteamiento mayoritariamente inconsciente, diría, pero justamente la idea del trabajo era volverlo consciente, del trabajo terapéutico, era como este sistema de clasificación jerárquica que hacía pensar que las personas blanqueadas, mestizas de la ciudad de Quito podrían estar en algún nivel de superioridad sobre este paciente que provenía de una etnia indígena. Eh, Sí quiero aclarar acá que justamente por cuestiones de confidencialidad no daré demasiados detalles sobre la identidad de esta persona, pero sí un poco me parece que estas dinámicas marcaban justamente como la posibilidad de incidir en los espacios sociales y académicos de forma pública le parecía casi como una situación en donde requería un permiso que es curioso, parecía que tendría que haber sido dado porque alguien se dirija hacia él, no como, bueno, ahora sí puedes hablar, ahora sí tienes permiso. Y que no consideraba que estas personas blanqueadas, mestizas, lo requerían. Y finalmente, los efectos que esto tenía en este paciente eran esta inhibición, esta dificultad, yo diría, esta inadecuación, esta sensación hasta de insuficiencia frente a estos otros, ¿no? Como si hubiese
como si tuviese que situarse en esta jerarquía subordinada. Buenazo, esto eh, siento que se relaciona con un punto que hace Wade, que es que Latinoamérica se piensa a sí misma como mestiza y armoniosa, lo cual a veces eh, genera culpa o silenciamiento y autorresponsabilización por los daños sufridos. No sé, ¿tú veías que estos problemas que generaba la racialización lo afectaban en su vida y sientes que es un fenómeno extendido? Sí, bueno, lo que me comentaba esta persona es que justamente notaba, al menos que en sus congéneres, en sus pares, las personas de su edad, es una persona joven, eh, mm, sobre todo cuando volvía a su ciudad de origen, eh, sobre todo en las personas jóvenes de su comunidad notaba que había esta idea de querer encajar y justamente atravesar estos procesos de blanqueamiento donde habría un acercamiento mayor hacia lo mestizo o lo blanco, incluso diría yo, para sentir aceptación y no tanto hacia sus propias prácticas y sus propias su propio acercamiento hacia lo que le ha sido culturalmente originario transmitido, por ejemplo, por su familia, ¿no? Donde incluso a veces había esta idea de rechazo de, no, es que esto se va a notar un poco extraño, entonces mejor esto solo con la familia por un lado. Y por otro lado, que también podría haber esta idea casi a veces de exotización, ¿no? Como, bueno, si estoy por fuera, como, qué interesante tu vida de ser distinta. Y realmente es una, o sea, si bien evidentemente vamos a tener diferencias de persona a persona, era una persona que por su etapa de vida estaba atravesando por situaciones muy similares a quizá las personas con las que se encontraba acá en la ciudad de Quito, ¿no? Entonces, había esta idea, ¿no? De que no se podía encajar si es que no se realizaba este acercamiento hacia el blanqueamiento, como decía, y por otro lado que incluso una representación identitaria propia de sus raíces étnicas implicaría de algún modo que se exotice. Mencionas un montón de puntos interesantes, pero me genera la duda en este momento de tú como persona, no sé cómo te identificas mestizo, me imagino. Ujú. Sí, así es. eh, ¿Cómo tú puedes eh, ser partícipe de la terapia psicológica desde tu posición de mestizo y tratando con una persona racializada? Ya, es una muy buena pregunta, porque a mí me parece que es una pregunta epistemológica misma de cómo funciona la psicoterapia. Es lo mismo que podríamos plantearnos si alguien dice, es que cómo puedo, no sé, ser terapeuta de una persona que tiene un duelo porque, no sé, falleció su pareja si a mí no me ha pasado eso. O cómo puedo yo trabajar con una persona que ha sufrido un abuso sexual si a mí no me ha pasado eso. Y es la idea de pensar que el conocimiento es únicamente asequible mediante la experimentación directa, ¿no? O la vivencia empírica como tal. Más bien, la postura que yo asumo en mi manera de conducir la psicoterapia es que la escucha de un hecho, de un suceso, va a estar en términos de una realidad discursiva, es decir, lo que para una persona ha sido vivido no va a poder ser nunca comprendido por completo, pero sí puede ser transmitido de una manera en la que se pueda aprender el sentido que para esa persona tuvo esa experiencia. Pero para eso es necesario que uno suspenda a través del trabajo psicoterapéutico propio, esas mismas creencias, vivencias que uno mismo ha tenido. Entonces, voy a decirlo así, es como alojar eso, recibir eso y poder escuchar desde un lugar en el que no está presente un yo, es decir, el yo del terapeuta, sino la presencia del otro, en este caso, el paciente. Evidentemente, esa es una intención, no es una maniobra teórico-clínica, donde evidentemente no es que nosotros dejamos de existir como personas, entonces se podrá llegar hasta cierto punto, pero como cualquier aproximación de comunicación en general en la vida cotidiana. Entonces, para resumir y hacer más simple la respuesta es escuchando, es permitiendo al otro escuchar y no dotar un sentido a priori nuestro como terapeuta, sino más bien decirle o preguntar a esta persona, ¿y esto qué implica para usted? ¿Hacia dónde le lleva eso?
No asumir, digamos, como es una persona racializada, bueno, entonces él ha sufrido discriminación, opresión. No, yo no esperaba que este paciente me comentara esto, que trabajásemos esto, sino él lo fue trayendo a partir de lo que fuimos trabajando en la sesión. Entonces, la única manera es poder abrir este espacio de escucha donde esta persona sea la que puede empezar a tejer esos sentidos y que, como digo, sean recibidos. Que a diferencia de tal vez otros espacios, hay un discurso a priori donde se espera ya, voy a escuchar esto, entonces ya, de ley nos vamos a ir por acá. Pero un poco esa es la distinción, digamos, de esta intención terapéutica. No sé si lo aclaro. Sí, sí, la verdad a mí me queda bastante claro y ya nos queda poco tiempo, entonces no sé si esta me parece una buena pregunta para cerrar. La forma en la que tú asumes tu posición dentro de la terapia y cómo interpretas y das este espacio de entendimiento, ¿crees que sea extrapolable a otros aspectos de la sociedad, que entendemos que es una sociedad sistémicamente racista? Es interesante la pregunta porque yo creería que lo importante es poder tal vez trasladar este discurso. A ver, yo saco todo esto desde mi práctica que está orientada por el psicoanálisis lacaniano, ¿no? Donde el discurso analítico plantea eso, la restitución del saber insabido del lado del paciente en este caso. ¿Y qué significa eso? Es poder decir, ok, aquí hay un saber que no se sabía que se sabía, que yo no puedo conocer si no es a través de del discurso de este otro, de la palabra de este otro. Demos un espacio para que se aloje. Eso requiere un esfuerzo, sí, pero a mí me parece que no tiene que ser mutuamente excluyente con tal vez la interrogación de otros discursos dominantes, por ejemplo. Entonces, para mí, para que sea extrapolable, sería necesario que sí pueda abrirse un espacio, digamos, donde aparezca la posibilidad de la interrogación propia, de la autocrítica, pero a veces como, porque lamentablemente, justamente por cuestiones inconscientes, las personas no se dan cuenta de sus prejuicios, de su eh, establecimiento de desigualdades o de perpetuamiento de desigualdades o de la reproducción de condiciones de opresión, es poder hacer esa crítica hacia el otro y poder decirle, oye, mira, tal vez no estás dándote cuenta que estás planteando algo que tal vez no va por ese lado, ¿te has parado a escuchar a esta persona? Es decir, interrogarlo, o mejor dicho, introducirlo a partir del lugar de la pregunta, de, a ver, parece que hay un sentido que has construido. ¿Estás notando que este sentido proviene de una vivencia que es específicamente tuya o de una exposición a discursos que tal vez no han permitido la diferencia, que yo diría que es justamente el reconocimiento de la alteridad? Ahora, yo diría que no es tan sencillo porque nosotros como seres humanos también a veces nos contentamos justamente con el poder, eh, yo diría, confirmar nuestros propios sesgos y decir, ok, mejor me juntaré con discursos que avalen, que ratifiquen, que puedan dar cuenta de que lo que yo estoy sosteniendo es lo que es correcto, ¿no? Que ahí entraríamos en el problema de la verdad. Bueno, no me quiero meter demasiado en eso hoy, pero sí diría que el problema es justamente eso, la dificultad de reconocer la alteridad y la diferencia de un lugar de paridad, o sea, sí de diferencias y sí a veces de asimetrías, pero de paridad, donde nos reconocemos en tanto humanos con el otro, a que a veces el poder, el inconveniente es que estos discursos hegemónicos pueden terminar colocando al lugar en perdón, al otro en el lugar de el subyugado, el objeto, el desechable, el eliminable, precisamente porque me resulta incómodo y porque no hay una posibilidad de agujerear esos discursos. Y a mí me parece que justamente es responsabilidad de las personas que tal vez sí comparten esos mismos privilegios poder empezar a hacer esos agujeros, porque son agujeros que nos van a apuntar hacia nosotros mismos, hacia nuestras propias autocríticas que tal vez harán falta. Y quizá no todos los van a hacer, pero es importante que también se puedan hacer. Entonces, tanto de quienes puedan desde el lugar de la opresión en sus diferentes niveles, tanto de quienes se sientan menos oprimidos, es importante, me parece, hacer esas preguntas. Otra vez, no sé si respondo a la pregunta, pero es lo que se me ocurre decir. No, está full bien. Y tomando en cuenta que ya hemos cumplido el tiempo que tenemos para nuestro podcast, quiero agradecerte por tu apoyo y tu participación. Fue un gusto tenerte aquí en este No hay de espacio. qué, no hay de qué, para mí también un gusto. Gracias por la invitación. Ya. Gracias, Denis.